Muy buenas noches, tengan todos los televidentes del Canal 2, el canal de nuestra gente. Bienvenidos al gran resumen semanal del informativo de nuestra gente. Como siempre, los grandes temas de la semana hoy son comprimidos en resumen para ustedes, para que conozcan de veras la temática que nos ha sorprendido durante esta semana. Temas interesantes que les conciernen a ustedes y a nosotros. Les saluda Cristian Peñate Bocio, licencia 6724 del Ministerio de Comunicación para Radio y Televisión, con la cámara de Jorge Calvo. No olvides seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co. Repito, www.canal2.co, y me pueden seguir a través de mi cuenta Twitter @cpb96, @cpb96, mi cuenta Twitter personal, para que ustedes nos sugieran y nos siguen sobre el gran resumen semanal del informativo Nuestra Gente. Damos una cordial bienvenida y de inmediato vamos a esta pausa muy corta de comerciales y venimos con el resumen semanal del informativo Nuestra Gente. El zapato de Miguel. Cuando se los compró su papá, él dijo que los prefería en azul, pero en ese color no había. Ahora le gustan más en café. Él dice que son sus favoritos, que le traen suerte y que los va a ocupar toda la vida. Él es Pablo. Viene de un largo almuerzo. Su cara es lo último que vio Miguel cuando sus zapatos de la suerte fallaron. Hay niños que juegan a ser invisibles, no a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. Y comenzamos ya de inmediato con este gran resumen semanal del informativo Nuestra Gente con el día martes. Recordemos que esta semana estuvo un poco corta. El día lunes fue día de fiesta, como siempre, las fiestas comenzando la semana el día lunes, y nosotros en el informativo empezamos el día martes. Un tema que realmente comunitario, un tema social, un tema de región, y es el tema del dengue, un tema de salud. ¿Por qué el tema del dengue? Está proliferando el mosquito Aedes aegypti, que es el que pica y transmite el vector del dengue. Esta enfermedad que va con fiebre y que, si se descuida, podría ocasionar o llevarlos al dengue hemorrágico. Se han presentado más de 20 muertos en el departamento del Valle, de lo que va corrido este año 2013 a la fecha, por el descuido, y algunos hablan de la falta de fumigación. Precisamente algunos VTRs con el secretario de Salud del departamento del Valle, el doctor Fernando Gutiérrez, nos habla precisamente en este VTR sobre los trabajos que se están haciendo y sobre el control que hay con esta enfermedad como es el dengue. Invitados especiales, precisamente funcionarios de la Secretaría de Salud del departamento del Valle. Ahí no estuvimos presentes nosotros, estuvimos fuera de la ciudad con nuestro director general José Alberto, porque se quedó acá nuestro compañero y panelista don David Andrade. Presentamos este informe para que ustedes conozcan a ciencia cierta la problemática del dengue, que azota no solamente a Cali, sino al departamento del Valle del Cauca. Esto lo estructuramos para cada uno de ustedes. Bueno, el dengue es una infección viral transmitida a través de la picadura de un insecto, el Aedes aegypti. Hay 4 tipos de virus, o sea que uno en el transcurso de la vida puede tener 4 episodios de dengue. Si a mí me da de pronto dengue tipo 1, estoy propenso a que me dé el 2, el 3 o el 4. Y hablamos de una sola enfermedad. Como usted decía anteriormente, lo dividíamos en dengue y dengue hemorrágico, y eso confundía mucho al personal de salud en cuanto a las intervenciones que debía de hacer. Y a partir de 2009 la Organización Mundial de la Salud unificó los criterios para que seamos manejados todos el evento de la misma manera. Entonces, la clasificación actual es dengue con o sin signo de alarma,
y dengue grave, que es el que anteriormente podría, o el común de la gente de pronto le puede llamar dengue hemorrágico. Bueno, ahí los televidentes están viendo algunos síntomas y alguna información sobre el dengue. Está la línea de participación 558-5292. No duden en llamar, llame ya para que puedan hacer las preguntas y las dudas. De eso se trata fundamentalmente este programa, que usted esté informado para la toma de decisiones. Y qué más importante que tomar las decisiones sobre la salud nuestra, de nuestra familia y de nuestra sociedad. Sáqueme de una duda también. Yo tengo una duda porque tengo un bebecito de 5 meses. Entonces cuando lo voy a sacar del carro al apartamento, para aquí para allá, me dicen abríguelo y métale un montón de ropa encima, porque es que el cambio de clima le va a dar gripa y lo va a afectar y lo va a herir, le va a causar problemas a su salud. Entonces hay esa idea de que la gripa es por el cambio de clima, por la luz, o la gripa es una enfermedad contagiosa que pasa por un virus, digamos. Y pregunto por la gripa para llegar al dengue. El dengue, ¿cómo se diferencia de la gripa? Y ya tú lo anunciabas, que es por la transmisión del mosquito. Porque a veces podríamos tener la preocupación de que, no, es que está con dengue, entonces que no me tosa, que digamos todas esas medidas. Entonces, ahí le coloco un montón de preguntas. Creo que no va a ser fácil contestarlo rápidamente, pero ¿qué se diferencia el dengue de una gripa y cómo son sus procesos de cómo se contagian las personas? O sea, la gripa es generalmente los cuadros gripales o las virosis del tracto respiratorio superior, perdón por la redundancia, son debidas generalmente a infecciones virales. El dengue también se transmite a través de un virus. Las manifestaciones, en el caso de dengue, no hay esos síntomas respiratorios que los hay en los cuadros gripales. Cuando nosotros a través de la Secretaría Departamental o la UES hacemos la asistencia a los municipios, lo que usted mencionaba al principio, entre comillas, uno pelea con los médicos porque muchos de ellos colocan virosis. A veces no se quieren comprometer con un diagnóstico y lo ideal es que ellos le coloquen el apellido de esa virosis, si es una infección del tracto respiratorio, un cuadro gripal como usted menciona, o como estamos ahora, un cuadro probable de dengue que no presenta, vuelvo y repito, manifestaciones inicialmente pues de tipo respiratorio, como moqueadera o tos, ese tipo de manifestaciones no las presenta. El tema es el dengue, es una enfermedad ocasionada por el zancudo Aedes aegypti. El Aedes aegypti es un zancudo endémico de nuestra región. Decimos que es endémico porque tenemos todas las condiciones que a él le facilitan su existencia. Tenemos el clima, tenemos la temperatura, tenemos la humedad y tenemos toda una composición urbana, dado que el Aedes aegypti es un mosquito, es un zancudo urbano, netamente doméstico, muy familiarizado con todo el entorno antrópico que hemos construido en nuestro medio ambiente del Valle del Cauca. Bueno, yo quiero hacerle un llamado a la Secretaría de Salud del Departamento del Valle. Ya en días anteriores, hablando con el Secretario de Salud, se lo manifestamos, como a la Unidad Ejecutora de Saneamiento, la UES. Este es el momento que a algunos municipios del Valle del Cauca no se le está haciendo el control del ETB, y eso nos preocupa porque a la comunidad finalmente hemos tenido casos no solamente del tema del dengue. Es más alta la cifra de lo que se registra la Secretaría de Salud en cuanto a muertes de dengue hemorrágico aquí en el Valle. Sí, ya esto ha cobrado vidas y yo considero que es un tema que le tenemos que poner atención, mucho cuidado. En Cali inclusive tenemos casos bastante preocupantes y que no decirlo pues en algunos municipios muy lejanos donde a veces la persona no alcanza a llevar desde una vereda, un corregimiento a su niño a que sea atendido y muchos de ellos por no hacer el procedimiento adecuado pues
finalmente termina en muerte y es lamentable para el departamento del Valle. Específicamente sobre el tema del dengue, ¿qué le ha hecho el secretario de Salud, el doctor Fernando Gutiérrez? Bueno, sabemos que se requieren unos recursos importantes que hoy en día no se tienen como en otrora para poder atender la cantidad de problemática que tenemos, pero me han manifestado que a partir de mediados de este mes ya todo este grupo logístico, por así decirlo, va a empezar a funcionar en los diferentes municipios vallecaucanos para hacerle el debido control, para capacitar a la comunidad qué es lo que deben hacer, porque muchos de ellos es que ni siquiera saben que cuando una persona es picada por este zancudo, pues debe hacer un procedimiento adecuado para que no le den cierto tipo de medicamentos que a veces esconden la problemática. Entonces, en ese sentido, pues lógico, esperamos que a partir del 15 de mayo, ellos han manifestado que a partir del 15 de mayo ya arrancarían con los programas de saneamiento en el tema del dengue. Efectivamente, cuando el zancudo entra en contacto con una persona enferma del dengue, pues ya él se contagia e inicia todo el ciclo. Debemos tener muy presente que la Aedes aegypti es un insecto, es un zancudo que dura, su ciclo normal de vida son 30 días. De los 30 a 15, digamos que es su etapa de crecimiento, y 15 días picando, pero si tenemos ambientes muy propicios, que es el que favorece el cambio climático, llamado cambio climático cuando hay un aumento de las temperaturas, por eso en ocasiones nuestros biólogos entomólogos ya nos informan que encontramos el Aedes aegypti incluso en terrazas térmicas entre los 1800 y los 2200 metros sobre el nivel del mar. Eso significa zona izquierda y zona derecha de la margen del río Cauca y ya un poquito tornando hacia las cordilleras. El cambio climático, el aumento de la temperatura hace que este zancudo normal ciclo de vida 30 días ya tengamos ciclos de vida de 45 días, de los cuales 30 días está continuamente picando. El zancudo pica y a los 3 días coloca sus huevos, deposita sus huevos, ¿en dónde? Pues donde están las facilidades del agua, donde están las facilidades del agua, donde nos quedan temporalmente almacenadas o permanente almacenadas, donde son los tanques de almacenamiento. Él no deposita en la superficie, sino que en la superficie del agua, sino en la superficie cercana al agua. Por eso es tan importante el lavado de los tanques con cepillo, con límpido, para evitar que él deposite allí sus huevos. Bueno, una vez que él deposita sus huevos, él sigue picando y a los 3 días regresará y así sucesivamente. Eso hace que sea muy activo. Normalmente nuestros biólogos entomólogos nos informan que él pica de día, es el ciclo normal, y como les he informado es muy doméstico, posa en las paredes, sitios oscuros, zonas frescas. Por eso es muy importante que durante los momentos de aseo tratemos de sacudir y mover muebles, sacudir cortinas, porque allí es donde normalmente posa el zancudo. El tema del dengue es muy preocupante, las cifras están alrededor de ya de 5.000 casos en el departamento. Cali es la ciudad que más aporta, cerca de 4.000, o sea, un poco más del 80%. Se ha reducido un poquito el dengue grave, que es obviamente el tema más sensible, de más riesgo para la muerte de los pacientes que tienen dengue, ¿no? Impulsando con alcaldes, con el secretario de Salud Municipal, con la Unidad Ejecutora de Saneamiento, todas las actividades pertinentes para erradicar primero que todo los criaderos de zancudos. Es muy difícil el tema de los criaderos, porque hemos detectado que incluso en los árboles, en las hojas de los árboles, allí se vuelven un criadero apropiado para la proliferación del zancudo, de la Aedes aegypti. Entonces no ha sido fácil, pero aspiramos a que poco a poco vaya reduciendo esta epidemia, que obviamente ha tenido un impacto supremamente negativo en la salud del departamento. Se está fumigando, tenemos unos 4 vehículos especializados para ello, tenemos los elementos, se ha ido vinculando todo el personal necesario en todos los municipios progresivamente. La Unidad Ejecutora de Saneamiento ha hecho una gran labor con los técnicos, con los ingenieros, y obviamente ellos son los responsables del tema de la fumigación directa. No, yo pienso que a la comunidad hay que seguirle
seguirle insistiendo y no bajar la guardia, educándola. Los protocolos están en cada uno de los centros hospitalarios, está la guía de manejo adecuada. El alcalde es muy importante como líder de cada municipio a través de las juntas de acción comunal, de todos los grupos organizados de la comunidad, el secretario de salud de cada municipio de igual manera. Muy bien, esto fue lo que pasó el día martes, el tema de la problemática del dengue en el Valle, en Cali, aunque después de este programa vimos ya vehículos de la Secretaría de Salud del municipio de Santiago de Cali y también de la Secretaría de Salud del Departamento del Valle fumigando para prevenir el tema del mosquito y la proliferación de esto en sitios, entre otras cosas hacemos un llamado, sitios adecuados de que si ustedes ven algunos residuos de agua limpia en llantas, en vasijas, en latas, en ollas olvidadas, por favor voltéenla para que cuando llueve no se depositen esas aguas y ahí la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Aedes aegypti es el mosquito transmisor, el vector del tema del dengue, la problemática que se viene acentuando aquí en el Valle, en los diferentes municipios y por supuesto en su capital, la ciudad de Cali. Pasamos la hoja y vamos al tema correspondiente al día miércoles. Hablamos del turismo. ¿Qué pasa en el turismo en Cali, en el Valle del Cauca? Tuvimos como invitado al doctor Orlando Tafur, que es el presidente de ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía, es el presidente nacional. Lo invitamos para hablar un poquito del turismo, un poco de la gastronomía, un poco de los eventos, ya que son 4 eventos nacionales e internacionales los que se le avecinan a la ciudad de Cali, y por eso hablamos de la parte turística. ¿Cómo está Cali para asumir esa responsabilidad con la parte turística, parte gastronómica, y que por supuesto ese día, el día miércoles, lideró también nuestro compañero y panelista David Andrade? Veamos lo que pasó el día miércoles, el tema del turismo. Tocaste, David, un tema muy importante que fue la iniciación mía dentro de la gastronomía con el restaurante La Orquideal, después el Bosque La Rana, entrar luego como presidente regional nacional de Acodres y posteriormente abrirse las puertas para fundar la Escuela Gastronómica de Occidente, de la cual soy su gerente director general. Llevamos 8 años. Considerada, si no la primera, una de las mejores escuelas de gastronomía de Colombia. Estamos certificados en ISO 9001 y 4 certificaciones más que solamente las tenemos nosotros por encima de universidades, escuelas y academias de gastronomía en Colombia. Esto abre las puertas para que pues podamos capacitar y formar los chefs, ¿sí? Los baristas, los enólogos, los mixólogos, que van a nutrir ese mercado de darle esa verdadera atención o servicio que el cliente requiere hoy en día. Porque los restaurantes, hoteles, clubes no han entendido la importancia y la necesidad de capacitar a un personal, ¿sí? 100% para poder dar excelencia en el servicio, y no lo hay en Colombia. Y no se ha podido hacer el manejo de una capacitación verdadera en BPM, no los cursos que se da a través de la Secretaría de Salud, sino una capacitación no de 12 horas, sino un mínimo de 120 horas para poder darle la excelencia en el servicio, tanto en mesa como en cocina, y que puedan haber unas buenas prácticas de manufactura en cuanto a la conservación y el manejo del BPM, la contaminación cruzada, la limpieza y la asepsia en cada uno de estos negocios, establecimientos, ¿correcto? Usted toca un tema que a mí me parece los vallecaucanos no lo hemos explotado en la dimensión que es. Nosotros nos llamamos la ciudad de la salsa y hoy se nos está acabando Juanchito. Sitios estratégicamente establecidos no solamente a nivel nacional, sino internacional, donde se convirtieron en íconos de las promociones turísticas y demás. Tenemos la Ruta Paraíso, que poco a poco pareciese el gobierno no le interesa, porque usted encuentra unas vías de desplazamiento en un estado paupérrimo, especialmente desde el corregimiento del Placer hasta Santa Elena. Se conserva un poco todavía, yo diría, más porque la vía es pendiente y no tiene almacenamientos de aguas laterales, la vía entre Santa Elena y el Paraíso.
Y de ahí hacia arriba, pues también tenemos un pedazo de carretera, porque no solamente hasta el Paraíso, sino que más arriba tenemos el tema de los parapentes, que congrega mucha gente en este momento, en razón a que el Valle del Cauca, en este sector como en Roldanillo, pues es un sitio donde los vientos son espectaculares para este tipo de deporte. Y si usted se va a la siguiente ruta, que es la ruta religiosa, especialmente en el municipio de Buga, pues se encuentra que poco a poco estamos perdiendo la capacidad, porque pareciese que los organismos del Estado, y lo digo con el mayor respeto posible, no han coordinado con las instituciones particulares una política pública de turismo integral, y se queda lo de la ruta Calima-Buenaventura y la ruta gastronómica, que también está implementada, en la que la Fundación Carvajal ha sido un papel extraordinario tratando de aclimatarlas y tratando de hacerlas convivir de tal manera que generaran en el Valle del Cauca, David, un potencial económico muy importante. Eso, pues sumado lógicamente a las vías internas del Valle del Cauca, que son muy importantes. Claro, tenemos unos corredores viales muy buenos, pero lamentablemente los alimentadores, para decirlo de alguna manera, entre esos corredores viales y los sitios exclusivamente turísticos son lamentables. Pareciese que la gestión del Estado se ha quedado corta, yo diría más bien olvidada, porque la inversión realmente es ninguna. Por ejemplo, en el tema de regalías uno no ve un proyecto de infraestructura vial para esos sitios, y la verdad es que en la medida en que no tengamos unas vías carreteables buenas para llegar a estos sitios, las cosas se van a complicar. Por eso yo creo que es una oportunidad, y hablar de estos temas es supremamente importante. Usted recuerde, David y doctor Taujú, que son más conocedores del tema, España desarrolló gran parte de su economía montada sobre la base del turismo. Nosotros acá, que somos un país por naturaleza exótico, donde tenemos playas no solamente en la costa atlántica, sino en la costa pacífica, donde tenemos sitios que tienen un reconocimiento nacional e internacional, donde tenemos algo que no lo tiene todo el mundo, y es el tema ambiental. El turismo ambiental hoy juega un papel importante en el mundo, y es mucha la gente que se desplaza en ello. Y lo otro, que es un departamento y en general el país propio para desarrollar actividades deportivas, y que constantemente estamos haciéndolo, pero creo que hemos desaprovechado en gran parte ese potencial. Dentro de los proyectos que quedaron consignados en nuestro plan de desarrollo, quedaron varias de las estrategias a seguir como meta para poder que nuestro departamento del Valle del Cauca pueda verdaderamente explotar el turismo. Nosotros tenemos una región hermosa, con lugares hermosos como es el norte del valle y en algunos municipios también igualmente del sur. Sin embargo, hasta ahora el departamento del Valle del Cauca no ha podido explotar ese renglón tan importante, que además amarra la parte cultural, amarra la parte de gastronomía, y tenemos, y pongo un ejemplo, por lo menos el Museo Rayo, que es un museo a nivel no solamente nacional, sino destacado a nivel internacional. Tenemos toda esa región igualmente de la parte religiosa, Buga, el Divino Exeomo y algunas otras que deberíamos explotar. Sin embargo, yo pienso que en estos 2 años y medio el gobierno departamental debe manejar una estrategia con unas alianzas con gente que conozca verdaderamente sobre ese tema, porque uno nunca se explica por qué el Quindío lo hace con, digamos, todas estas fincas en el sector del eje cafetero, y el Valle del Cauca teniendo municipios como El Cairo, como Caicedonia, como Sevilla, como La Unión, Toro, que son municipios igualmente muy lindos, Versalles, que es un municipio con una cultura antioqueña todavía, y no lo manejamos de esta manera. ¿Sabes qué me preocupa, doctora Amanda? Que usted no mencionó el tema de Buenaventura, y siendo un tema en el cual está nuestro mar,
hay mucha belleza natural y ante todo de poder explotar, porque sería o está declarado prácticamente Buenaventura como el puerto más importante del eje suramericano. Sí, le agradezco mucho que me haya hecho la recordación. Me parece que el tema de Buenaventura, como el tema de Calima, Darién, son municipios muy importantes para el departamento del Valle del Cauca. Buenaventura, ¿cuántos turistas, digamos, en Semana Santa y en otras épocas como los puentes festivos que tenemos, puede generar a través del turismo? Pero lógico, para eso necesitamos apropiar unos recursos importantes y esperamos que ahora en el tema de las regalías se pueda, digamos, acceder a estos recursos. Ok, ya dimos la vuelta a la página en torno al tema del turismo y concluimos con esto. Cada uno de nosotros, ustedes y nosotros como medio de comunicación, tenemos que colocar nuestro granito de arena a la causa del turismo. Seamos solidarios, seamos consecuentes, tengamos buenos principios, infundamos a nuestros hijos y a nuestra gente que está en la casa los valores para el respeto y ser accesibles a cada una de la comunidad internacional que nos va a visitar en este segundo semestre de este año 2013. Así que el llamado es para ustedes. Seamos muy amables con los turistas, la gente que nos visita, para ser, digamos, una familia caleña, una familia vallecaucana muy sonriente a la gente que nos visita a nuestra casa. Pasamos la página, vamos al día jueves. ¿Qué pasó el día jueves? Hablamos de la nueva reforma a través de las pensiones que se están teniendo en Colombia. ¿Qué hizo el Congreso de la República? ¿Cuál fue la nueva reforma? ¿Estuvimos de acuerdo? ¿No estuvimos de acuerdo? ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Precisamente los esposos Borrero, hablamos de este tema con el doctor José Alberto y este servidor, hablamos de este tema que llama la atención, porque hasta los 65 años hay que esperar para jubilarse los hombres y las mujeres hasta los 55 años. Todo esto en un tirijale en torno a lo que el Congreso aprobó a través de la Corte, que realmente se llevó a cabo este fallo, que algunos estamos de acuerdo, otros no, pero realmente, ¿qué fue lo que pasó en torno a esta situación de la nueva reforma pensional en Colombia? ¿Cómo le afecta a usted? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Y cómo le afecta al común de los colombianos? Y que realmente esto va en detrimento del trabajador, que son muy pocos los que hay en Colombia que adquieren una pensión en nuestro país. Veamos lo que pasó el día jueves relacionado a la nueva reforma tributaria en torno a las pensiones en Colombia. En primer lugar, es una sentencia que se conoce como de constitucionalidad, es decir, que la Corte comparó una norma legal que venía del año 1992 contenida en la Ley Cuarta y que allí establecía que los congresistas, y se extendía a los magistrados de las altas cortes, para liquidar su pensión se tendrían en cuenta todo lo que hubiera recibido en el último año anterior al reconocimiento de la pensión. Esto, por supuesto, les subía muchísimo las pensiones y ponía en desigualdad frente a todos los colombianos que tienen que someterse a las normas de la Ley 100, que exigen, como usted bien lo dijo, un número mínimo de cotizaciones. ¿Qué es lo destacable de esta sentencia de la Corte Constitucional, que declaró inexequible ese artículo? Es decir, que ese artículo ya no tiene vida jurídica en el ordenamiento legal colombiano. Es decir, ya nadie puede invocar esa norma para pretender que su pensión se liquide con todo lo recibido en el último año de servicios. En primer lugar, que la Corte dijo, no solo es que se le va a poner un tope de 25 salarios mínimos a las pensiones de los colombianos, sino que además, así sean los señores congresistas o los señores magistrados de las altas cortes, para adquirir el derecho a la pensión tienen que haber cotizado por lo menos 1000 semanas en la entidad de pensiones o en el Seguro Social o Colpensiones. En segundo lugar, los aportes por cotizaciones tienen que haberse hecho no sobre todo lo devengado,
sino lo que constituía factor salarial y sobre lo cual cotizó. Y aquí hay una cosa muy importante, porque por ejemplo los congresistas, ellos tienen unos salarios, los senadores, de 20 y pico de millones de pesos, de los cuales como 5, 6 o 7 millones es el salario básico. Lo demás son primas, son unas prebendas que ellos reciben y entonces tienen allí unos privilegios en materia tributaria y en materia para aportes, lo cual significa que en la práctica a muchos de estos pensionados no solo es que no van a recibir, se les rebaja la pensión, sino que nosotros consideramos desde la veeduría que ni siquiera van a recibir 14.700.000, que es el tope en este momento, sino que van a recibir muchísimo menos. Esto va a generar un semillero de pleitos, pero nos parece que antes de analizar a fondo las implicaciones y lo que dijo la Corte Constitucional, es menester entender por qué la Corte llegó a decidir lo que ya es conocido por todos los colombianos. Tenemos que mostrar qué es lo que históricamente se ha dicho en materia de pensiones para los señores magistrados. Y haciendo un poco de historia, un recuento de la normatividad, encontramos que desde 1942, es decir, mucho antes de que existiera Código Sustantivo del Trabajo, mucho antes de las normas específicas para los trabajadores y empleados oficiales, muchísimo tiempo antes de que existiera el Seguro Social, se dictaron unas leyes en Colombia por medio de la cual se reconocían las pensiones a los magistrados, y allí en esas normas se estableció que el salario, la pensión, iba a ser el porcentaje liquidado sobre lo que hubieran devengado en el último año de servicios. Pero resulta que en esa época los señores magistrados no devengaban todas esas cantidades de primas tan especiales que reciben desde 1991 hasta la fecha. Fue con el transcurso, con el paso del tiempo, que ellos fueron adquiriendo, fueron negociando las organizaciones de los jueces una serie de primas que los beneficiaban a ellos. Entonces, en 1942, que es la primera norma, se establecía que era el porcentaje aplicado sobre la totalidad de lo que recibiera, pero tenemos que tener muchísimo cuidado de que no estaban todas las primas que hoy reciben. Pero en segundo lugar, hay otra situación muy específica, y es que esa situación del último año ellos la lograron mantener hasta la fecha con la ley cuarta del 92, artículo 17, que es el que se acaba de declarar inexequible. Desde este punto de vista, yo creo que la Corte Constitucional le dio un tratamiento benigno, digámoslo así, a los congresistas y magistrados, porque efectivamente parte de la base de que la pensión pues es un derecho, claro, un derecho adquirido de buena fe y sin fraude a la ley. Y desde luego, pues muchos de estos congresistas y magistrados vienen recibiendo su pensión desde hace ya varios años. No se les va a exigir que devuelvan ese dinero, ¿no? Porque pues de todas maneras se podía pensar en un enriquecimiento ilícito de parte pues de las personas que están recibiendo esas pensiones. Simplemente se va a revisar las pensiones sobre la base de que si al otorgarse la pensión hubo mala fe o fraude, pues lógicamente esa persona no se le va a tener en cuenta ese derecho, es decir, va a perder su derecho. Pero si efectivamente la pensión fue adquirida de buena fe y de acuerdo con la ley, en este caso de acuerdo con la ley 92, la ley cuarta del 92, entonces sencillamente a los magistrados no se les va a obligar a reiterar pues esos dineros a la fecha. Por eso se habla de retrospectiva, es decir, a tiempo presente, sino que simplemente se les va a rebajar el monto de la pensión.
a hoy, es decir, a partir de julio, del mes de julio. Sí. Y como decía la doctora Luz Betty, pues lo que va a suceder es que al reliquidarse nuevamente la pensión, muchos de esos congresistas, sobre todo, pues van a quedar recibiendo una pensión muy por debajo de los 14.700.000 pesos, que son los 25 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque la pensión se va a liquidar es sobre el factor salarial. No se va a tener la prima de invierno, ni la prima de verano, ni de vacaciones, ni nada de esas cosas, sino únicamente lo que tiene que ver con el factor salarial. Entonces, al aplicársele la fórmula de liquidación al factor salarial, automáticamente va a bajar el monto de la pensión. Y no es improbable entonces que estos magistrados y estos congresistas queden pues con pensiones de 8 o de 10 millones de pesos, ¿no? En consideración pues a su situación particular. Usted se ha pronunciado sobre el particular en el sentido de que no pueden existir en el país pensiones de más de 25 salarios mínimos legales vigentes. A partir del 1 de julio, según la decisión, nadie podrá tener una pensión superior a dicho monto. Sin embargo, sabemos que de acuerdo a la legislación laboral, nadie puede ser disminuido, ¿cierto?, en sus prestaciones. Las pensiones son una prestación de acuerdo a ese principio del derecho, donde cuando hay derechos adquiridos, esos derechos adquiridos hacen tránsito a una cosa juzgada y por lo tanto no podría disminuirse ni desmejorarse la situación del trabajador. En este caso, los pensionados que tengan más de ese monto de pensión, que están por encima de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Habla de que tiene efectos retroactivos, pues allí sí podríamos estar pensando en que se verían afectados aquellos que tienen pensiones superiores a los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero lo tiene que decir expresamente la sentencia. No la conozco, considero de que toda decisión puede ser hacia futuro, que es lo normal, lo habitual, es que las decisiones se tomen a partir de la fecha. Pero si esta tuvo o falló expresamente en que eran situaciones anteriores, ¿cierto?, fallos retroactivos, pues habría que analizarlos. Muy bien, esto fue lo que pasó el día jueves relacionado al tema pensional. Unos de acuerdo, otros no. ¿Cómo afecta a la población en Colombia? Claro que afecta mucho. Esperamos que no existan tantas demandas, tantas acciones de tutela en torno a esta situación y que el gobierno se dé cuenta la realidad de lo que está pasando con el futuro de pensionados que se va a tener aquí en nuestro país. Damos la vuelta a la página y vamos al último día de esta semana, el viernes. ¿Qué pasó el día viernes? Hablamos sobre el cumplimiento del primer año de la firma del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio que el pasado 15 de mayo se cumplió un año. ¿Cómo le afecta al colombiano? ¿Si ha servido el TLC? ¿Qué dicen nuestros expositores? ¿Qué dicen nuestros invitados? Precisamente estuvo el doctor Federico Vallejo, economista profesional de la Universidad de Santiago de Cali, estuvo el doctor Jairo de Jesús Ramírez, propietario empresario de una de las grandes panificadoras que hay en Cali, y también nuestro panelista David Andrade. Todo ello relacionado al funcionamiento del TLC, cómo ha afectado, cómo hay que prepararse y qué acondicionamiento tienen que tener nuestros dirigentes para el tema del TLC, los micros, los medianos y los empresarios grandes en torno al tema de exportación e importación, porque aquí por el Valle no le ha ido tan bien como en la costa caribe colombiana. El tema del TLC ha crecido en la costa, pero la pregunta es ¿por qué no ha crecido aquí en el Valle? ¿Por qué no ha crecido en Cali? Veamos lo que nuestros invitados hablaron en torno a este tema. Bueno, sí, José Alberto, como tú bien señalas, estás referenciando algunos de los datos que salió a decir de manera pronta la directora de Proexport, la doctora Lacutier. Pues si miramos y hacemos un análisis de qué es lo que se presenta a través de los medios de comunicación, también podemos
mirar por qué se presentan las cifras de hablar de 775 nuevas compañías, de 187 nuevos productos, y entonces uno dice, bueno, 775 compañías pareciera ser algo muy importante, pero el tema es que esas compañías que están comenzando a exportar hacia allá no son del tamaño de Ecopetrol ni siquiera del tamaño medio, son un montón de empresas pequeñas que han comenzado a explorar esos mercados que se abren a partir del proceso del Tratado de Libre Comercio. 775 compañías que en los datos que ellos se apresuran a decir no nos dicen cuál es el peso que tienen esas exportaciones dentro del total, tal como tú lo señalabas, de exportaciones del país, ni cuál es el empleo que se genera. Sin lugar a dudas, pueden ser empresas que generan mayor empleo desde el punto de vista del aporte, es decir, el sector minero claramente no es un sector que genere mucho empleo, aunque sí genera mucho valor, ¿cierto? Pero digamos que esa dinámica que ha tenido este proceso en lo que ha corrido del año, pues no creo que haya tenido un gran aporte en términos marginales. En Cali seguimos registrando unas tasas de desempleo por encima del promedio nacional. Si bien el empleo ha mejorado, no ha sido precisamente pues a favor de empleos de buena calidad, ni podemos pensar que a partir de una austera republiqueta de tenderos vamos a desarrollar el país. Las apuestas por los procesos de inversión grandes, por modernización y ese tipo de cosas habría que tenerlas con más cuidado. Habría que mirar qué son esos 187 nuevos productos, porque es que los datos pueden engañar. Apresurado el ministro salió a decir que la mitad del país ya está exportando hacia Estados Unidos. Pues claro, ¿dónde están esas empresas? Pues están ubicadas en el sector productivo, en el triángulo de oro de Colombia, el eje cafetero, el altiplano cundiboyacense y el valle, y parte de la costa, pues es obvio. Decir que estamos penetrando al 50% del territorio norteamericano, de 23 estados de los 50 y pico, pues también es un dato que nos llama de pronto a engaños, ¿no? Es decir, sí estamos llegando, pero a vender qué cosas, cuál es el impacto real sobre el empleo. Yo creo que ahí hay que ponerle un poco de cuidado a ese aspecto, porque de todas maneras el Estado y Prodesport no van a salir a hablar mal de lo que ha venido ocurriendo, pero presentan unos datos que en sí nos dejan muy preocupados. Si se miran las exportaciones, el balance... La verdad que yo diría que nosotros preveíamos un poquito lo que se iba a venir, porque pues afortunadamente hemos tenido la oportunidad de ir a ferias de panadería, a Estados Unidos, a otros países, a conocer un poco más de lo de la cultura del pan, y realmente estamos en una situación muy difícil, porque desafortunadamente el país, pues nosotros tenemos es el panadero todavía de artesanal, y la cultura nuestra no es artesanal. Yo diría que nosotros estamos enfocados todo a comer todo lo importado sin ninguna conciencia, a figurarnos en el bolsillo también de acuerdo a la necesidad, porque pues hombre, aunque muchos no quieran ir a Primark por situación del bolsillo, tienen que ir a otro almacén que traiga todo de la China, o a San Andresito a comprar cosas de la China. Desafortunadamente nosotros desde el momento en que se aprobó acá, hablamos desde antes, desde el proceso de Gaviria, de la apertura económica, pues todo estaba de hecho para que, no para la apertura económica, la malinterpretamos, era salir a vender, ¿no? Aquí salimos fue a comprar todas las chucherías que vendieran en el exterior, todo lo saldeado en la China, todo lo compraban aquí para traérnoslo y meternoslo acá. Entonces yo creo que eso tiene que ser una cultura. Chile hizo una apertura, pero salió a vender vino, salió a vender lo que no tenía, ni donde no tenía ni qué cultivar, y pusieron plata para que desarrollara el país, para que saliera a vender, y hoy tienen una economía en una tierra mala, porque no hay sino desiertos, pero invirtieron plata. Nosotros aquí con la tierra que tenemos,
Pues no tenemos una cultura exportadora, tenemos una cultura compradora. Todo el mundo se va para la China a saber qué compra. Acabamos toda la industria porque estamos yendo allá, no tenemos la cultura. Ahorita menos mal que, hombre, desafortunadamente una desgracia que pase como lo de Bangladesh, pero la gente la ponen a conciencia a pensar, no podemos comprar eso y de pronto por presión de países europeos. De verdad que nosotros sí en la panadería, le puedo decir que tuvimos una reunión con el ministro de Comercio Exterior, le llevamos los productos de panadería que estaban vendiendo aquí, productos terminados. Cuando se hizo el TLC se hizo con un compromiso de 10 años sin poder traer producto terminado. Y ya vemos que tienen el mercado inundado de producto terminado de panadería o semiterminado, donde hacen un proceso de meterlo a un horno, pero viene ya todo producto terminado. Eso es nefasto para la economía, nefasto para la panadería. Esto ya lo sabíamos, ha ocurrido con electrodomésticos sobre todo, y ha habido campañas muy fuertes. ¿Con juguetería? Con juguetería. Yo cuando salí de recibir ingresos de lo público dije, me voy a meter en un negocio. El primer negocio que me apareció fue juguetería. Y evidentemente mis intestinos no resistieron poder pensar un negocio de ese tipo donde hay violación de derechos humanos, donde hay maltrato y daño al medio ambiente, donde hay casi niveles de esclavitud. Esclavitud en alta mar, además. Y donde finalmente lograría traer un producto muy barato, a $1, $2, ¿cierto? Y eso no me lo va a comprar ni la clase media ni la clase alta, sino que me lo va a comprar los más pobres, y entonces ahí yo no sería capaz de cobrarle 500% veces pues de lo que me costó a una persona. Eso es muy terrible, la tragedia social, y por eso hay que tener un consumo responsable, entender que cuando nosotros como consumidores estamos tomando una decisión de compra, detrás de eso hay empleo, detrás de eso hay medio ambiente, detrás de eso hay paz, detrás de eso hay tranquilidad. Nosotros no podemos esperar que haya paz y tranquilidad, ¿cierto? Cuando estamos haciendo lo contrario. El tema de ayer, repudiable total y absolutamente que vayan a destruir y a ensuciar, digamos, el tema de las megaobras. Pero también tenemos que pensar que si hay desatención, que si no se escucha, si la platica el SENA se va a la gran empresa y no se va a la micro y pequeña empresa, vamos a seguir teniendo reacciones y eso cada vez se va a complicar mucho más. Yo, sobre el TLC, ¿qué quisiera decir? Y ya que la mesa está tan digamos, en posición en contraria, quisiera yo tomar una posición un poco más moderada, aunque inicialmente venía a darle en contra. Pero el TLC no ha sido ni la panacea que nos vendieron algunos, diciendo de que eso iba a ser el cambio total y absoluto, donde se iba a generar riqueza, empleo y toda esa cosa. No es cierto, no lo fue. Ni tampoco fue ese demonio de sombrero de rayas rojas y azul con estrellas blancas que vino a destruir y acabar con todo. Yo creo que movernos entre ese par de mitos, movernos entre otras cosas, nos desorienta y nos desubica de lo que tenemos que hacer, que es verdaderamente la preparación y la formación para poder llegar allá. Ideal que hubiese sido antes. Que antes de firmar hubiésemos tomado la decisión, nosotros vamos a vender esto, estos van a ser nuestros productos, ahí vamos a hacer inversiones, ahí vamos a generar el empleo, ahí vamos a competir con los mercados allá. ¿Y esa competencia cuál debe ser? Esta mañana yo pensaba, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un producto. Aquí estamos acostumbrados que hay que ayudar a los ingenios azucareros, hay que ayudar a la gran empresa y a la micro y la pequeña empresa. No, esa déjela ahí que... Eso va a estar muy complicado. Entonces, yo quisiera plantear esa posición, invitar a los televidentes que detrás del consumo, digamos, hay decisiones. Por ejemplo, cuando usted llega a un semáforo y paga por ver mendicidad, es decir, usted le da limosna a alguien que va y le muestra pobreza, usted está pagando, usted está comprando pobreza, luego no se queje que la pobreza sigue creciendo. Y muy seguramente ese que está en puesta en escena vendiendo pobreza, le va mucho mejor que una persona que trabaja 12, 13 horas al día trabajando fuertemente. Muy bien, esto fue lo que pasó el día viernes relacionado al tema del cumpleaños, el primer aniversario del Tratado Libre Comercio con los Estados Unidos. Usted me pregunta mi opinión, yo diría, todavía no hemos aprendido en torno a este tema del TLC.
Colombia no tiene la infraestructura, la base sólida para poder utilizar estas plataformas de exportación e importación con los Estados Unidos. Solamente podemos decir esto, que más le ha beneficiado a Estados Unidos que Colombia mismo con el tema de la generación de empleo. Y esto no va coordinado con lo que se pretendía o como nos venía vendiendo la imagen el doctor Juan Manuel Santos, presidente de la República. Realmente no hemos visto el beneficio. Esperamos que a partir de este momento las cosas vayan mejorando, vayan en desarrollo, vaya evolucionando para buscar una consolidación en torno a la economía colombiana. Lamentablemente el tiempo se nos fue y tenemos que realmente mirar lo que está pasando con la temática que queremos realizar la próxima semana. Desde ya estamos invitando para hablar con la gente del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, para hablar sobre la temática de lo que está pasando con los Board Games y una serie de temas que son importantes y que queremos que ustedes también analicen sobre esta situación. Gracias a la cámara de Jorge Calvo, la edición de Giovanni Payá y quien les saluda, Cristian Peñate Bocio. La invitación para dentro de 8 días para estar de 7 a 8 de la noche en el canal 2, el canal de nuestra gente, por el cable operador Global TV, canal 2, y el canal 116, que es el cable operador en Cali, que es nuestra empresa que queremos solidificar y que queremos apoyar. Que pasen un resto de semana feliz, Dios les guarde, y dentro de 8 días nos volveremos a ver. Chao.